¿Puede un gobierno reducir la pobreza reduciendo, recortando al Estado? Pues Argentina parece demostrar que sí, que al lograrse menos gobierno se obtiene menos pobreza, contrario a lo que dice el común de la gente y bueno, la generalidad de nuestros administradores y políticos, que se rehúsan constantemente a reducir, a adelgazar, a desmontar el pesado Estado que los latinoamericanos sufrimos. Al respecto, recordemos que Argentina, con el intervencionismo gubernamental previo, generó pobreza estructural, con un gasto público gigantesco y creciente que no eliminó la pobreza, sino que la perpetuó. En contraste, la liberalización económica que ha venido implementando Javier Milei desde finales del 2023, hoy permite inversión, empleo, crecimiento sostenido, tal como refrendó Javier Milei en este video de hace año y medio. Afortunadamente podemos decir que no estamos defraudando porque cada una de las promesas de campaña las estamos cumpliendo. La pobreza del primer trimestre, que estaba en el 54,8%, el día de hoy es de 38,9%. Y la indigencia era del 20,2%, hoy cayó al 8,6%. Por lo tanto, hemos demostrado que la mejor forma, el mejor plan social para sacar a la gente de la pobreza es exterminar la inflación. Por lo tanto, eso que decían que no se podía hacer, nosotros lo estamos haciendo posible. Y con todo esto, pues la liberalización de Javier Milei en Argentina nos da una poderosa lección: que la pobreza no se combate redistribuyendo miseria, sino generando riqueza. Después de años de crisis en Argentina, con una inflación descontrolada y un aumento constante de la pobreza, los últimos datos oficiales argentinos muestran algo sorprendente. La pobreza ha caído de niveles cercanos al 50% a menos del 30% en el último año. Pero ¿qué hay detrás de estos números? ¿Son reales estas mejoras o solo es maquillaje estadístico? Por tanto, en este video hoy vamos a analizar qué dicen los datos, qué explican los economistas y especialistas que se han dedicado a este tema, qué argumentos aportan y si realmente podemos confiar en las cifras del organismo que mide estos datos en Argentina, el INDEC. Primero vayamos a los números. Al inicio del 2024, la pobreza en Argentina llegó a niveles críticos, con más del 50% de la población en pobreza. En contraste, hacia finales del 2025 se ubicó cerca del 28,2%, el nivel más bajo desde el 2018. Es decir, en aproximadamente un año, millones de personas, millones de argentinos salieron de la pobreza. Se trata de una caída de más de 20 puntos porcentuales desde el pico de la crisis. Hoy en Argentina aún hay 13 millones de personas en la pobreza, una cifra para que lo dimensionemos en México similar a toda la población del Estado de México. Y al respecto, bueno, pues los números del gobierno de Javier Milei son mejores incluso que los propios números de la presidenta Claudia Sheinbaum. En 2024, por ejemplo, el 29,6% de la población en México vivía en situación de pobreza, es decir, aproximadamente 38
6.5 millones de personas, en contraste con los datos en Argentina, que son del 28.2% y aproximadamente 13 millones de personas en pobreza en Argentina. Al respecto, estas excelentes cifras en el caso argentino son avaladas incluso por organismos internacionales como la UNICEF, y medios críticos argentinos incluso reconocen esta tendencia, aunque con matices. Y aquí entra el análisis económico y nos vamos a auxiliar de economistas tan reconocidos como Juan Ramón Rayo. Al respecto, según múltiples fuentes y los propios datos oficiales, hay tres factores claves. Uno, el control de la inflación. Argentina venía de una inflación descontrolada del más del 200% y el gobierno de Milei logró reducirla drásticamente en estos 2 años de gestión. Esto es clave porque la inflación es en esencia un impuesto a los pobres. ¿Estás escuchando Banco de México, Claudia Sheinbaum? Ojalá. La inflación a la que nos está llevando Claudia Sheinbaum y el Banco de México, al final de cuentas, termina afectando de manera descomunal a los pobres. Y están siguiendo precisamente la receta contraria a Argentina. Y yo creo, en tal sentido, que van a obtener resultados de mayor pobreza, todo lo contrario a lo que está logrando Argentina. Punto 2, que destacan muchos economistas. Los ingresos en Argentina vienen creciendo más rápido que los precios básicos. Y al respecto, los datos del INDEC muestran que los ingresos subieron alrededor del 26%, mientras que los bienes básicos subieron cerca del 13%. Con la lucha contra la inflación se obtiene así un resultado: más poder adquisitivo real. Y tercer punto que destacan la mayoría de los economistas en el caso de Argentina y sus buenos resultados económicos, particularmente en la baja de la pobreza. El ajuste fiscal y la liberalización económica han logrado una reducción del gasto público, eliminación de subsidios y desregulación masiva, lo cual permitió un equilibrio fiscal, recuperación de las expectativas de los agentes económicos y de la gente del común, y una reactivación poderosa del sector privado, que ahí la lleva. Al respecto, Juan Ramón Rayo, en su podcast, analizando estos datos, insiste en una idea central que aquí repito. La pobreza cae cuando se estabiliza la economía. Los puntos clave en que insiste Rayo son 3. La inflación es el principal generador de pobreza. Cuando se estabiliza la moneda, los salarios reales se recuperan. Y 3, la pobreza no se reduce con gasto público, sino con crecimiento real. Rayo también subraya algo importante. La caída de la pobreza no es inmediata, toma tiempo, pero cuando llega puede ser muy rápida. Y eso es exactamente lo que estamos viendo en Argentina. Y por ello, otros analistas repiten varias ideas. 1, la caída de la pobreza está ligada al fin del desorden macroeconómico. Se está produciendo también una recomposición del ingreso real. Y claro, también advierten varias cosas. El aumento del desempleo, que sigue siendo un problema real y acuciante de la economía argentina.
la caída en el consumo de algunos sectores y que los resultados de la transición aún serán todavía dolorosos para muchos argentinos. Es decir, la liberalización implementada por Javier Milei, viene funcionando, aunque no todos lo sienten al mismo tiempo, pero es cuestión solamente de tiempo para que los resultados sean generalizables y apreciados por toda la población. Esto, bueno, pues plantea una pregunta clara. ¿Podemos confiar en estas mediciones del INDEC? Al respecto, el INDEC, es decir, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina, ha sido históricamente un organismo muy cuestionado, especialmente durante gobiernos anteriores, donde se manipularon de manera escandalosa muchos datos y cifras. El kirchnerismo, con Cristina Fernández de Kirchner particularmente, pues es un ejemplo clásico que generó incluso un escándalo a nivel internacional al ver cómo manipulaba políticamente los datos de este Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Actualmente, el INDEC es dirigido por un economista, Pedro Lines, desde febrero del 2026, que sucedió en el cargo a Marcos Labaña, exdiputado y que fue designado en el INDEC en 2023 por el gobierno peronista de Alberto Fernández y que renunció en 2026, dando paso a Pedro Lines, al rechazarse su implementación de una nueva forma de medir la inflación, lo cual nos hubiera evitado pues conocer datos históricos y establecer comparaciones reales útiles respecto al pasado. Lines, al respecto, es parte del cuerpo profesional del INDEC desde el 2018 y se ha desempeñado desde principios de siglo en diversos cargos en el gobierno argentino y también en la Academia Argentina. Es decir, en los últimos años el INDEC ha recuperado credibilidad institucional, sus metodologías son públicas y auditables y sus datos son utilizados por organismos internacionales. Además, por si faltara, hay que insistir en que las cifras del INDEC no están completamente aisladas. Coinciden en tendencia con estimaciones privadas y los datos de think tanks y universidades que han venido publicando precisamente series sobre la situación de la pobreza en Argentina. Lo máximo que puede aducirse es que hay diferencias en la magnitud de la caída. Por ejemplo, algunas instituciones estiman niveles de pobreza un poco más altos, pero todas coinciden en que la pobreza está bajando desde sus picos máximos con los gobiernos de izquierda peronista en Argentina. Y esto es clave porque el debate no es si baja la pobreza, sino cuánto está bajando. Y estos son buenas noticias para la economía argentina. Los resultados de 2 años de sacrificios se están notando por primera vez de manera más y más amplia, real, en mayor poder adquisitivo por parte de los argentinos y sin recurrir a maquillajes, a mentiras mañaneras todos los días y a la manipulación de datos por parte de instituciones como sucede en México, del INEGI o del Banco de México. Claro, no todo es positivo, hay que insistir. También hay críticas importantes como
reiteramos, el aumento en el desempleo, el deterioro de algunos sectores productivos, la caída del consumo y la percepción social negativa en algunos sectores pese a estos datos. Incluso algunos analistas cuestionan si esta mejora y esta caída en los índices de pobreza son sostenibles. Pero en los hechos, Argentina se ha convertido en un experimento económico en tiempo real, in situ, en vivo y a todo color. Y los datos muestran algo difícil de ignorar. La pobreza está cayendo con fuerza en Argentina. Claro, la pregunta ahora ¿es esto el inicio de una recuperación sostenida o es solo un rebote temporal tras una crisis profunda? Y si es el caso, ¿cuánto durará? Al respecto, es muy importante preguntarse si estos datos, estos logros, son sostenibles en el tiempo, es decir, si son duraderos. Al respecto, pues recordemos lo que todos los aficionados al fútbol sabemos, que todos los partidos tienen 90 minutos y que el partido no termina sino hasta que el árbitro silba el final. Y esto es útil ponerlo en su dimensión, porque recordemos que Javier Milei está apenas a la primera mitad de su primer tiempo de fútbol. Señores, se retiran los Cucas, dejan un déficit enorme y un estadio con mucho gasto. ¿Quién calienta para la Argentina? Es Milei, Javier Milei. Se pone los guantes el número 1. Dejaron un penal en contra a los Cucas. Le van a pegar un remate inflacionario del 211% contra la Argentina. Tiene el remate, sube la inflación, ataja Milei. Todos decían que era imposible. Increíble cómo la controla y trae estabilidad. Sale jugando desde abajo. Avanza por la derecha el genio de la libertad mundial. Se le viene el monstruo del déficit a marcarlo. Milei aplasta el gasto público. Déficit cero en solo un mes. Con la libertad avanza por la cancha. Recorta por la derecha con superávit fiscal. La toca por atrás. Baja los impuestos. El primer gobierno que baja impuestos. Nunca se vio algo así. Ojo que lo atrapa el cepo que le dejaron puesto. Con su fuerza. Elimina el cepo sin crisis. ¿De qué planeta viniste? Atención que le dejaron la ley de alquileres y la deroga, muchachos. Sigue Milei, toma embrión y crece, crece, el más grande de todos los tiempos. Volvemos a vender más de lo que compramos, 2 años de superávit comercial y el mundo nos aplaude. Le dejaron la pobreza al 53% en el arco contrario. Un rival gigante a vencer, le pega fuerte y... ¡golazo! Saca a 12 millones de argentinos de la pobreza. Saca del medio el riesgo país. Milei lo combate y baja a 500 puntos. Vuelve a entrar la inversión y el crédito hipotecario. 2 jugadores claves para la Argentina. Milei avanza libre contra el arco de la izquierda. Invaden la cancha los barra bravas y los delincuentes. Hay menores entre ellos. Y a último minuto se aprueba la ley de baja imputabilidad. Argentina pasa a ser el país más seguro de Sudamérica. Bajan los delitos y los homicidios. Milei recibe el pase en la mitad de la cancha con mucha estabilidad y frena la pelota. Mira hacia adelante, le pega al arco. La pelota vuela por el aire, todo el estadio mirando. La pelota vuela en libertad y golazo de medio cancha. Lindo es sentir que todas las promesas las cumple. Hay un proyecto a largo plazo que no busca resultados inmediatos. Qué lindo ver a Javier Milei liderando un equipo de primera. De la mano de Javier Milei pegamos la vuelta y Argentina es grande nuevamente. Mientras tanto, pues bueno, va en los primeros 25 minutos de su primer tiempo y todavía le cuelga un rato para que este finalice. Así es que
a armarse de paciencia, también exigir y reconocer que lo logrado hasta ahora rebasa con mucho las expectativas de este gobierno cuando inició y sobre todo supera con mucho los malos augurios que sus enemigos, críticos de todos lados, proferían a cada rato sobre la experiencia y el escenario de caos que según ellos iba a suceder en Argentina en el primer año de Javier Milei, el cual, bueno, ha venido desmintiendo una y otra vez a los peores agoreros en su contra. Lo que está claro, fuera de toda duda, es que Argentina hoy está desafiando exitosamente muchas ideas establecidas sobre cómo combatir la pobreza y la función del Estado en esta lucha. Al respecto, bueno, me voy a permitir señalar algo que he venido tratando de decir, pero pues por falta de tiempo no había venido la oportunidad. Y es, bueno, algunos escándalos de corrupción de gente, funcionarios del gobierno de Milei. Al respecto, no se nos debe de olvidar que combatir criminales no se hace con buenos modales, no se hace sin costos. Y bueno, me parece que esto está pasando un poco con el gobierno de Milei. Es una izquierda criminal que no duda en utilizar el chantaje, la manipulación de datos y operaciones como la recientemente descubierta en relación a una operación con fondos del gobierno ruso para pagar notas que desacreditaran al gobierno de Milei. Milei está en un juego en donde la izquierda no se tienta en ningún momento el corazón para atacar con malas artes y peores herramientas la lucha que él está encabezando para deshacerse de esta izquierda criminal. Y claro, lo hace en un medio todavía muy acostumbrado a la presencia del Estado y que tiende a disculpar todo a políticos y a partidos de izquierda. Javier Milei está desmontando un aparato de gobierno criminal y esto pues obviamente crea enemigos, reacciones, peligros, como bien lo señaló Ludwig von Mises con claridad. La corrupción no es un accidente, sino un fenómeno concomitante e inevitable del intervencionismo estatal. A más Estado, mayor corrupción. Cuanto mayor es el poder discrecional, mayor es el incentivo para influir en él. En un país intervencionista, recalcó Mises también, los grupos de presión buscan obtener privilegios para sus miembros a expensas de los grupos e individuos más débiles. Me parece que muchas de las cosas, de los escándalos que vienen asolando a personajes cercanos al gobierno de Javier Milei, su propia hermana, a su jefe de gabinete, Manuel Adorni, bueno, pues tienen mucho que ver con esta alta proclividad social, cultural, administrativa, burocrática al intervencionismo estatal. Ojalá Javier Milei recomponga el camino y se libre de personajes, influencias y sobre todo divisiones internas dentro de su gobierno que no precisamente ayudan a dar mayor transparencia ni una lucha conjunta, unida en contra de fenómenos como la inflación, la pobreza y la izquierda criminal. Muchas gracias. Si te interesan este tipo de análisis económicos sin filtros,
suscríbete y comparte este video y déjanos también tus comentarios aquí abajo en la caja de comentarios respectiva. Y coméntanos, ¿crees que el modelo que está aplicando Javier Milei en Argentina puede replicarse en otros países como México o Venezuela o en países con cambios políticos recientes como Perú, Colombia, Honduras, Costa Rica o Chile? Bueno, pues ayúdanos a explicar mejor estos fenómenos, danos tus opiniones, sea en la caja de comentarios o bien mándanos tus propuestas, tus comentarios, tus solicitudes y también, bueno, sugerencias a nuestro email que está a tu disposición. Y nos ayudas mucho también si te suscribes, si le das me gusta a este video y lo compartes en tus redes sociales para así llegar a más y más gente y tratar de generar conciencia en México y en algunos otros países de América Latina sobre la importancia de combatir a la izquierda criminal y lograr un Estado mucho más limitado y por lo tanto mucho más decente y con políticos más responsables. Te agradezco mucho, excelente semana.